Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los escritos sobre una figura histórica fascinante, Elena White. Tenemos aquí fragmentos de una biografía bastante detallada, escrita por su nieto, Arthur White, y bueno, nuestra idea es explorar cómo esta fuente en particular describe su llamada, su rol como mensajera o profeta quizás, en el movimiento adventista del séptimo día que estaban haciendo, y también ver los argumentos que presenta el texto para sostener esa visión, ¿no? Exacto. Y es clave, creo, situarnos bien en el tiempo. Estamos hablando del periodo justo después del llamado Gran Chasco de 1844. Hay que imaginar la confusión. Miles de personas esperaban la segunda venida de Cristo y, bueno, no sucede como pensaban. Es un momento de búsqueda intensa, de preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? En ese caldo de cultivo de fervor y también de desorientación es que surgen las experiencias de una joven Elena Harmon, que después sería Elena White. Entendido ese contexto. Sí, una de las primeras experiencias que narra esta biografía es, la verdad, muy potente. Ocurre en diciembre de 1844, ella tenía solo 17 años. Está en Portland, Maine, en una reunión de oración familiar, y ahí describe tener una visión. Sí, según sus propios relatos que cita la fuente, sintió como si se elevara, como si saliera flotando por encima del mundo. Buscaba al pueblo adventista, a sus compañeros de fe, pero no los veía en la tierra. Y una voz le dice, vuelve a mirar un poco más arriba. Y lo que describe es, bueno, muy simbólico, ¿verdad? Un sendero estrecho, elevado, que va hacia una ciudad resplandeciente. Detrás de los que caminaban, una luz brillante. La fuente interpreta esa luz como el mensaje adventista que habían proclamado. Y adelante, guiándolos, ve a Jesús. Pero también, ojo, ve a algunos que como que niegan esa luz que tenían detrás y estos, bueno, se caían del sendero a la oscuridad. Detengámonos un poquito ahí, en los elementos que presenta esta visión, tal como la recoge la biografía. Para esos creyentes que estaban desanimados, parece funcionar como un mensaje de reconfirmación, ¿no? Tenés la validación del pasado, que es la luz detrás, la promesa de guía divina, Jesús al frente, una advertencia clara, no negar la luz, y el destino final, la ciudad. Claro. Es una narrativa que busca dar sentido y sobre todo esperanza después del chasco, y culmina, según el texto, oyendo la voz de Dios anunciar el día y la hora de la venida de Jesús, algo que se afirma solo entendió un grupo específico, los llamados 144,000 santos vivientes. Suena a un mensaje, bueno, muy oportuno para ese momento de crisis que estaban viviendo. Pero después de esta visión, viene lo que se describe como su comisión, ¿no? Como su llamado directo a la acción. Y aquí la fuente introduce un elemento interesante, de conflicto interno. Ella siente miedo. Sí, el texto menciona su temor a enorgullecerse. Aparentemente había visto a otros que ella consideraba favorecidos por Dios caer justamente en eso, en el orgullo. Es interesante cómo la biografía maneja esta reticencia inicial. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué respuesta se supone que recibió ella? Según la fuente, un ángel le da una respuesta que es casi como una advertencia velada, pero también una promesa. Le dice algo así como, si te amenaza el mal que temes, extenderá Dios su mano para salvarte. Y añade, por medio de la aflicción te atraerá así y conservará tu humildad. Esto sugiere que, desde la perspectiva de esta biografía, las dificultades que ella enfrentaría no serían obstáculos, sino, parte del plan divino para mantenerla humilde en el camino correcto. O sea que las pruebas futuras se reinterpretan como una forma de protección divina contra el orgullo. ¡Qué interesante! Y a esto le sigue una experiencia física muy, muy fuerte, ¿verdad? Correcto. Se narra que, mientras oraba pidiendo fortaleza para poder comunicar lo que se le había mostrado, sintió algo descrito como una bola de fuego sobre su corazón. Perdió el conocimiento y en ese estado, sintiéndose rodeada de ángeles, uno le repite la orden. Comunica a los demás lo que te he revelado. La biografía presenta esto como el empujón definitivo, ¿no? El momento en que su resistencia cede ante un mandato explícito y muy poderoso. Entiendo. Entonces la narrativa va construyendo un cuadro donde la llamada divina, digamos, supera la duda personal a través de experiencias muy intensas, tanto visionarias como físicas.
Y hablando de lo físico, las fuentes que estamos revisando le dedican bastante espacio a describir fenómenos observables durante sus visiones. Definitivamente, la biografía recopila testimonios de testigos presenciales que listan una serie de características recurrentes. Son detalles que, para los creyentes de la época, parecían diferenciar estas experiencias de cualquier estado ordinario. Claro. ¿Podemos repasar esos puntos? Me parecen cruciales para entender cómo se argumentaba la naturaleza sobrenatural de sus visiones en ese momento. Claro que sí. Primero, se habla de una pérdida total de conciencia del entorno físico inmediato. O sea, estaba como desconectada. Segundo, mantenía los ojos abiertos, fijos, sin parpadear. Imagínate la escena. Sí. Tercero, la respiración. Normal al principio, pero luego, según los relatos, a veces cesaba por completo durante lapsos de la visión. ¿Sin respirar? Aparentemente por momentos. Cuarto, y esto es muy llamativo, una rigidez muscular extrema, pero que coexistía con movimientos frecuentes descritos como ágiles y graciosos. Y lo más curioso es que eran imposibles de impedir o controlar externamente, incluso por hombres fuertes que lo intentaban. Y quinto, al salir de la visión, una ceguera temporal, una oscuridad total, aun estando en un lugar bien iluminado. La descripción esa de la rigidez junto a movimientos gráciles imposibles de controlar suena, paradójica, ¿no? Y hay un ejemplo muy concreto que se cita a menudo, el de la Biblia pesada. Sí, esa es una anécdota de 1845 que se usa mucho como ilustración. Estaban en una reunión de oración, ella entra en visión, toma la Biblia familiar, un tomo grande, que pesaba unos 8 kilogramos, unas 18 libras. Muchísimo peso. Mucho. Y la sostuvo con el brazo extendido apoyada solo en su mano izquierda durante aproximadamente media hora. Lo notable, según el relato, es que no mostraba ningún signo de esfuerzo o fatiga, mientras hablaba sobre el valor de la palabra de Dios. Es evidente que la biografía presenta estos fenómenos como pruebas, contundentes. No son solo detalles curiosos, sino argumentos centrales para afirmar que lo que le ocurría era de origen divino, distinto a un trance común, o un ataque, o una actuación. Exactamente. Funcionan, dentro de la narrativa de esta fuente, como las credenciales visibles de su conexión sobrenatural. Son parte integral del argumento que la identifica como una mensajera especial. Otro punto que la fuente destaca es cómo sus visiones, al parecer, confirmaban conclusiones a las que otros llegaban por estudio bíblico, a veces sin que ella supiera de esos estudios. El ejemplo del santuario celestial parece central aquí, ¿no? Muy central. Sí, ella describió haber visto en visión al Padre Celestial trasladarse de una sección a otra dentro del santuario celestial, específicamente del lugar santo al lugar santísimo. Esto, para los primeros adventistas, simbolizaba una nueva fase del ministerio de Cristo que había empezado en 1844. Y vio a Jesús ministrando allí como sumo sacerdote. Lo significativo es que esta descripción visual coincidía con las conclusiones teológicas a las que hombres como Hiram Edson y Howard Crozier estaban llegando por su propio estudio de las Escrituras, mientras trataban de entender qué había significado realmente el evento de 1844. O sea que la visión funcionó como una especie de sello de aprobación divino para una idea teológica que estaba naciendo y que era clave para reinterpretar el chasco. Precisamente. La fuente la presenta como una confirmación sobrenatural que le dio un impulso decisivo a la doctrina del santuario, que se volvió fundamental para el adventismo. Y además de confirmar doctrinas, se le atribuye también un rol de corrección, digamos, de guiar al grupo lejos de lo que se consideraba fanatismo en ese momento. ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de fanatismo había? Bueno, después del chasco, surgieron tendencias que interpretaban todo de manera muy espiritual o simbólica. Llegaban a negar la personalidad literal de Dios y de Cristo, o la realidad física del cielo, de la resurrección. Los textos biográficos enfatizan que las visiones de Elena White reafirmaban constantemente la literalidad de estas creencias. Describía a Dios y a Cristo como seres personales, al cielo como un lugar real, a la resurrección como un evento físico. Entiendo. Esto, según la perspectiva de la fuente, fue crucial para mantener al movimiento anclado y evitar que se disolviera en interpretaciones consideradas extremas o erróneas. Actuó como un factor estabilizador, podríamos decir. Interesante cómo se le atribuye ese doble papel. Confirmar por un lado y corregir por el otro. ¿Y qué hay de predicciones sobre eventos futuros?
concretos. ¿La fuente menciona ejemplos? Sí, relata algunos incidentes. Uno bastante notable es cuando predijo que una reunión que dos hombres, Sargent y Robbins, planeaban hacer en Boston, en realidad iba a tener lugar en Randolph. A pesar de que ellos insistían en Boston, el grupo de Helena, confiando en la visión, fue a Randolph y, según el relato, encontraron que la reunión se estaba celebrando allí, tal como se le había mostrado a ella. Mira vos. ¿Y el episodio de la visión sobre astronomía, que parece haber sido particularmente impactante para un testigo que sabía del tema? Correcto, ocurrió en casa de un tal Ellie Curtis. Ella tuvo una visión con contenido astronómico. Y estaba presente José Bates, un excapitán de barco, muy interesado y conocedor de la astronomía. Bates quedó, según se narra, profundamente impresionado. Declaró que ella describió fenómenos celestes más avanzados que cualquier cosa que yo haya leído alguna vez sobre el tema. ¡Wow! El punto que enfatiza la fuente es que ella afirmó no tener conocimientos previos de astronomía, presentando esto como otra evidencia de conocimiento revelado. Todo esto va construyendo un caso desde la perspectiva de la biografía sobre su rol especial. Pero, ¿cómo fue recibida esta idea dentro del propio movimiento? ¿Fue aceptada así nomás? La fuente indica que no fue algo inmediato ni uniforme. Al principio, la Review and Herald, que era la principal publicación adventista, adoptó una política de bastante cautela. Evitaron mencionar explícitamente sus visiones. Aparentemente, había preocupación por cómo reaccionaría el público más amplio o quizás por no generar controversias innecesarias. Su primer libro recopilando visiones recién se publicó en 1851. Pero eso cambió en algún momento. ¿Qué provocó el cambio? Hubo un punto de inflexión, sí, en un congreso en 1855. Ahí se discutió abiertamente el tema y se llegó a la conclusión de que el silencio sobre sus visiones había sido un error, una falta de reconocimiento a un don que consideraban divino. Se tomó la decisión formal de darle a ese don su debido lugar en la Iglesia. Esto, según la biografía, cambió significativamente la atmósfera interna y consolidó su aceptación como una figura con autoridad espiritual. Y parece que sus visiones no solo trataban temas doctrinales o cósmicos, sino también asuntos bien prácticos de la vida y la organización de la Iglesia. Efectivamente, un ejemplo claro es la cuestión de cuándo empezaba exactamente el sábado. Había distintas opiniones, ¿viste? Ajá. Bueno, una visión le mostró que el sábado comenzaba al atardecer del viernes. Esto corrigió su propia práctica anterior y también la de figuras influyentes como José Bates. La visión sirvió para unificar al grupo en esta observancia clave. Qué importante para la cohesión del grupo. Y en cuanto a la estructura de la Iglesia misma. También se le atribuye un papel impulsor en eso. A través de sus visiones y escritos, promovió lo que llamaban el orden evangélico. O sea, la idea de que necesitaban una organización formal, con estructura, roles definidos, finanzas ordenadas. Claro. Esto encontró resistencia inicial de algunos que veían la organización como algo mundano o contrario a la libertad del espíritu. Pero su influencia fue clave para que eventualmente se adoptara una estructura y un nombre oficial, Adventista del Séptimo Día. Un nombre que además, según se le mostró en visión, tenía la aprobación divina. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que la propia fuente aborda. ¿Cómo se veía ella a sí misma? El título de profeta o profetisa es el que más se asocia con ella hoy. ¿Pero era así como ella se identificaba? Es un matiz importante, sí, que la biografía recoge citando una declaración suya ya tardía, de 1906. Ella explica por qué prefería no usar el título de profetisa. Da dos razones principales. Primero, sentía que muchas personas en su tiempo que reclamaban ese título lo estaban desacreditando. Eran un baldón, dice ella, para la causa de Cristo. Y segundo, y quizás esto es más revelador, sentía que su trabajo era más amplio, que incluía mucho más de lo que significa la palabra profeta. Entonces, si no profetiza, ¿qué término sentía que encapsulaba mejor su función, según ella misma? Ella aceptaba que la profecía era parte de su don, claro, pero el término que prefería y usaba consistentemente era mensajera. Sentía que Dios le había mostrado que sería usada de diversas maneras para una obra especial. Narra haber recibido visiones con la promesa de recompensa si era fiel en entregar los mensajes recibidos. Para ella, mensajera abarcaba mejor la totalidad de esa comisión especial que sentía haber recibido. Es útil entender esa autopercepción, sí.
Y para ir concluyendo nuestra exploración de estos fragmentos, recordemos brevemente la intención del autor de la biografía, Arthur White. Sí, él mismo expone sus objetivos al escribirla. Quería hacer una obra accesible para el lector común, pero a la vez documentada, para satisfacer también al estudioso. Buscaba presentar a su abuela como una persona real, humana. Pero su propósito central era claro: describir y, en cierto modo, validar su vida y obra como la mensajera del Señor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él selecciona eventos e interpretaciones que refuercen la confianza en su ministerio. Es una obra escrita desde una profunda convicción en el rol divino de su protagonista. Eso es innegable. Bien, creo que hemos desgranado bastante bien lo que estas fuentes específicas nos dicen sobre el tema. Hemos visto cómo la biografía de Arthur White presenta la llamada de Elena White desde esas impactantes visiones iniciales en un momento de crisis, pasando por la comisión divina que ella sintió recibir a pesar de sus temores, hasta los detalles de las características físicas y el contenido doctrinal y práctico que se atribuye a sus experiencias visionarias. Sí, hemos seguido el hilo de cómo estos relatos construyen el argumento de su autoridad. Las experiencias son interpretadas, tanto por ella como por la comunidad descrita en la fuente, como pruebas de guía sobrenatural. Esto la posiciona como una voz clave, ya sea llamada mensajera o profeta, en la formación doctrinal, práctica y estructural de lo que llegaría a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los textos destacan su reticencia inicial, luego su convicción posterior, y sobre todo esas validaciones externas que mencionamos: fenómenos físicos, predicciones que se afirman cumplidas, la confirmación de estudios bíblicos, todo eso que cimentó su rol. Y bueno, reiteramos que nuestra conversación hoy se ha centrado exclusivamente en describir cómo estas fuentes presentan la historia y el rol de Elena White sin incorporar análisis externos o perspectivas críticas que no estaban en el material que teníamos delante. Exacto. Y quizás para dejar una idea resonando al final, hemos visto relatos de fenómenos extraordinarios, predicciones que se afirman cumplidas y una coherencia interna que sus seguidores percibían como divina. Si consideramos estas descripciones en su denso contexto histórico y religioso, ¿qué nos dicen sobre la dinámica entre la experiencia religiosa personal, su validación por parte de una comunidad y el inmenso poder que puede ejercer una figura carismática para dar forma y dirección a un movimiento, sobre todo cuando ese movimiento navega aguas de incertidumbre y de profunda búsqueda espiritual? Sin duda, una pregunta que invita a la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada de las fuentes sobre Elena White.